Nuestro mundo de hoy no es lo que era antes, y de eso hay muchas pruebas contundentes. Desde acuarios abandonados hasta casas de muñecas. Aquí hay 20 descubrimientos más inquietantes realizados por exploradores urbanos. Número 20. La mina de Adelaida. Puede que no sea lo primero en lo que piensas cuando oyes hablar de entornos urbanos, pero, por definición, un pozo de mina es algo que la gente excava para poder acceder a los ricos recursos que contiene. Así que voy a contarlo de todos modos. En este video, un grupo de exploradores urbanos decidió salir y observar la mina de Adelaida en Australia para descubrir qué podían ver. La mina era originalmente una mina de cobre, pero tenía una pequeña veta de oro. Con el tiempo, sería abandonado hasta que estos exploradores decidieran sumergirse. Para ser honesto, no encontraron nada tan aterrador como algunas de las otras entradas que mencionaré, pero sí encontraron algunas cosas interesantes que pueden dejarte rascándote la cabeza. Por ejemplo, había huesos de un animal muerto en lo profundo del pozo de la mina. El equipo sintió que era un zorro, pero no estaban exactamente seguros. Otra cosa que notaron es que muchas partes de la mina se habían derrumbado. Lo último que quieres hacer es estar dentro de un pozo de mina o de una cueva que no sea estructuralmente sólida, porque si quedas atrapado dentro, básicamente estás jodido. Otra rareza que encontraron fue un curioso crecimiento de hongos que cubría ciertas rocas. Afortunadamente para este equipo, no resultaron heridos. Y después de ver la mayor cantidad posible de la mina, salieron. No está peor por el desgaste. Por otra parte, quién sabe qué pudo haber pasado después de que abandonaron el pozo de la mina. Número 19. La casa del bosque abandonada. ¿No es este un gran escenario para una trampa mortal? Todos conocemos las historias sobre casas que existen en lo profundo del bosque, lejos de las miradas indiscretas y los oídos atentos, pero piense en cuántos cuentos de hadas oscuros tienen ese escenario. Hansel y Gretel salieron bien librados, ¿sabes? De todos modos, un día un explorador urbano estaba haciendo una presentación cuando le hablaron de una casa que estaba dentro de un bosque cercano. Una casa moderna, ya que tenía un largo camino de entrada y algunas otras comodidades. Pero la historia detrás de los ocupantes de las casas es lo que hizo que valiera la pena. Al parecer, la familia que vivía allí estaba tan loca que mantenían a sus hijos en jaulas. Intentó entrar a algunas de las habitaciones y eso casi le costó caro, porque mientras intentaba caminar, su pie literalmente atravesó el suelo y se puede ver en el video. Afortunadamente para él, pudo evitar continuar completamente y así no cayó al sótano de abajo. Pero que esto sea otra lección para ti sobre por qué debes tener mucho cuidado al entrar en lugares como estos, porque es posible que el resultado no sea como piensas. Número 18. Cementerio de maniquíes. Puede que Halloween desaparezca para 2023, pero eso no significa que la gente no esté pensando ya en formas de hacer que el próximo año sea especial. Conozco personas a las que les encanta Halloween los 365 días del año y ya están planeando el próximo, pero incluso con solo mirar años pasados, encontrarás cosas que la gente ha hecho que son muy extrañas. Como en 2021, cuando el Reino Unido decidió crear una atracción de Halloween única en un desguace, y su idea era crear su propio tipo de cementerio de zombies. Pero en lugar de zombies, serían maniquíes masacrados los que llenarían el espacio. Ahora sí, en la superficie, los maniquíes no dan tanto miedo, pero cuando pones un ejército de ellos en un lugar y en diferentes poses, y no todos están completos, entonces tienes gente caminando a través de ellos. Y por la noche, bueno, sí, eso asustará un poco a la gente. Además, la persona propietaria de los maniquíes y del depósito de salvamento fue lo suficientemente inteligente como para disfrazar las cosas para que pareciera aún más extraño. A la mayoría de los muñecos les faltan extremidades, mientras que una exhibición espeluznante muestra varios muñecos infantiles rodeando a un maniquí zombie con una peluca rubia. Así que da bastante miedo, y se podría pensar que nadie querría ir a ver un paseo así de Halloween. Bueno, estarías equivocado. Incluso antes de abrirlo en 2021, estaban casi agotados. Simplemente demuestra que a la gente le gusta a veces tener miedo y que crearán cosas para que la gente se asuste. Número 17. Hospital abandonado.
Hay ciertos lugares que fácilmente pueden volverse espeluznantes después de ser abandonados, y los hospitales ocupan un lugar absolutamente destacado allí para muchas personas. De hecho, hay muchos de ellos en el mundo que se dice que están perseguidos por aquellos que han muerto dentro de ellos. En este caso particular, unos exploradores urbanos decidieron comprobar un hospital que llevaba 20 años en desuso y que tenía muchas cosas que les incomodaban. Según la persona que filmó todo, un hospital en cuestión fue abandonado en 2001 y cerrado por motivos económicos. Eso explicaría bastante por una razón básica, que casi todo lo que puedas imaginar que tendría un hospital en funcionamiento todavía quedó en este lugar abandonado, que también incluía viales de sangre, equipo médico y más. Archivadores y almacenes enteros quedaron atrás con los expedientes de los pacientes todavía en meticuloso orden. Eso podría ser lo más espeluznante de todo, porque si lo piensas bien, no solo esos registros de pacientes eran importantes y no debían dejarse ahí, sino que no había duda de que muchos equipos médicos que podrían haberse vendido o transferido a otro lugar podría haberse utilizado. Sin mencionar que dejar sangre es un desperdicio para quienes la necesitan para cirugías, transfusiones y más. Pero espera, hay más. Quienes vieron el vídeo creyeron que se habían dado cuenta de que se trataba de un hospital de Georgia conocido como el Hospital de Deudas Incobrables. Tenía una deuda de hasta $1 millón sin salida, así que simplemente lo cerraron. La razón por la que esto es inquietante es que también significó que los lugareños tuvieron que esperar 90 minutos para recibir atención médica, y eso provocó que sucedieran una gran cantidad de cosas malas, que incluyeron un aumento en el número de víctimas de ataques cardíacos. Número 16. Shiniko, Oregón. Era un lugar que estaba ubicado junto a un enorme campo de lana y trigo a principios del siglo XIX. Había tanta lana allí que fue apodada la capital mundial de la lana y también fue un lugar clave para el ferrocarril del sur de Columbia. Entonces, dado todo lo que estaba sucediendo en la ciudad, ¿cómo terminó siendo un desastre fantasmal? Bueno, los tiempos cambian en 1911. La Compañía de Navegación y Ferrocarriles de Oregón y Washington abrió una ruta que unía Portland para atravesar un cañón fluvial, y ese desvío llevaría a que la ciudad quedara básicamente abandonada. Con el tiempo, la ciudad experimentó algunos aumentos debido a importantes proyectos de construcción que se estaban llevando a cabo, pero en la década de 1960, su población había pasado de una gran cantidad a solo unas docenas. Número 15. Programa del transbordador espacial soviético. Este probablemente llamó su atención, porque tal vez no esperaban que fuera al espacio y hablara sobre lugares abandonados que la gente ha explorado, pero ese es el problema, ¿no? En un momento, la URSS no tenía nada más en qué centrarse que su programa espacial. Estaban en la infame carrera espacial con los Estados Unidos que catapultaría al hombre a reinos desconocidos y a la Luna por primera vez. Y la URSS estaba ganando la carrera al principio, cuando pusieron el primer satélite en el aire y al hombre en órbita y más. Pero finalmente Estados Unidos obtuvo la mayor victoria cuando colocaron 2 hombres en la Luna en 1969. Después de todo ese revuelo en torno a la carrera espacial y el simple hecho de ir al espacio disminuyó, y como resultado, la URSS básicamente abandonó las naves que habían estado fabricando para llevarlas al espacio. Y eso también incluye este hangar en Kazajistán, donde se pueden encontrar algunos de los transbordadores en los que trabajaron para ayudar a enviarlos al espacio. A partir de ahora, simplemente se están pudriendo, como si estuvieran esperando que alguien entrara y los rescatara de su estado. Lamentablemente, eso no es probable que suceda, especialmente teniendo en cuenta en qué se ha centrado Rusia últimamente. Número 14. La Granja de las Abuelas. En Gales hay un lugar conocido como la Granja de las Abuelas que estuvo abandonado durante décadas y nadie estaba muy seguro de por qué. Está claro que alguien había vivido allí por razones obvias, una de las cuales es que hay fotografías de inquilinos anteriores dentro de la casa y claramente eran personas acomodadas, según el contenido de las casas y cómo estaban vestidas. Sin embargo, basándose en todo lo que quedó en la casa y cuanto quedó allí, no está claro por qué los antiguos ocupantes se fueron. Incluso la persona que entró en la casa
y tomó las fotografías que ayudaron a asustar a Internet, admitió que simplemente había algo un poco extraño en la casa, en algún lugar llamado la Casa de Bronce. Así que vayamos y echemos un vistazo a algunos sentimientos que tuviste cuando entraste y el misterio de quién vivía allí y por qué ya no estaban allí realmente llenó tu cabeza de pensamientos y preguntas. Pero quizás una de las cosas más inquietantes de la casa es que, a pesar de estar llena de comodidades modernas, ni siquiera tenía baño. Número 13. Acuario abandonado. En este escenario en particular, la atención se centra en un explorador urbano de origen francés que se topa de manera inesperada con un acuario español que llevaba abandonado desde hace mucho tiempo. Podría parecer que, bajo las circunstancias correctas, un simple cuerpo de agua vacío puede ser transformado en algo aterrador simplemente con el crecimiento de ciertos elementos. Sin embargo, lo que realmente provoca escalofríos en esta situación es que los tanques de este acuario abandonado no estaban vacíos. Los peces seguían allí, aunque ya no vivos. Algunos de estos peces parecían estar más conservados que muertos de manera natural, lo que te lleva a cuestionarte por qué después de cerrar el acuario se abandonaron a su suerte todos estos peces y las demás atracciones que allí se encontraban. Uno se pregunta, ¿no existía acaso otro acuario que pudiera haber acogido a estas criaturas y haberles proporcionado una vida digna? La situación plantea un interrogante aún más profundo. ¿Por qué no buscar la forma de compartir y redistribuir estos seres vivos en lugar de simplemente abandonarlos a su suerte, dejándolos allí para que mueran? Este video nos deja con estas reflexiones sobre la importancia de valorar y respetar la vida en todas sus formas. Número 12. El Parque del Mago de Oz. Por increíble que parezca, a lo largo de los años, ha habido una multitud de parques de atracciones dedicados a los cuentos y las historias populares infantiles. Sin embargo, lo que podría sorprenderte aún más es el hecho de que muchos de estos recintos fueron abandonados a poco tiempo de su construcción. Un ejemplo destacado de esto es el Parque Temático de Oz en Carolina del Norte, que fracasó de manera estrepitosa tras su construcción en la década de 1990. La única razón de que aún perdure hoy en día se debe a que los actuales propietarios insisten vehementemente en que no está abandonado, lo que resulta bastante peculiar si tenemos en cuenta que actualmente solo abre sus puertas una vez al año y exclusivamente para realizar visitas guiadas especiales. Quizás lo más inquietante de esta situación sea la persistente negación de los propietarios del parque. En lugar de continuar en este estado de negación, sería más saludable admitir que el parque no obtuvo el éxito esperado y seguir adelante. Número 11. Edificios abandonados en abundancia. Bienvenido a Gary, Indiana, donde encontrarás una gran cantidad de edificios abandonados. Aunque Gary todavía está algo habitado, alberga tantas estructuras abandonadas que todavía tiene una sensación inquietante de pueblo fantasma. Con más de 13.000 edificios abandonados, Gary se encuentra entre los lugares más abandonados de Indiana, si no del mundo entero. Es una historia triste pero familiar. En un momento dado, Gary era una ciudad en auge con una buena economía. Sin embargo, con el tiempo, las cosas se desmoronaron y eso llevó a que un tercio del lugar volviera a quedar abandonado. La gente todavía vive allí y se han realizado varios esfuerzos para intentar reconstruirlo para que esté menos abandonado. Pero la ironía es que debido a que hay tantos de estos lugares, los exploradores urbanos salen del Wazoo para visitar el lugar, y los edificios abandonados han sido decorados por aquellos que sintieron que necesitaban un toque artístico. ¿Qué tan amables son ellos? ¿Quién sabe qué pasará en el futuro con Gary? Pero por ahora, es una ciudad fantasma que vive a medias. Número 10. Vuelo 513 de Santiago. En un mundo tan vasto y lleno de rincones olvidados, es inevitable que surjan historias espeluznantes que con el tiempo contrastan o incluso desafían la realidad. Un ejemplo perfecto de esto es el mito del vuelo 513 de Santiago. La historia que envuelve a este avión es verdaderamente intrigante y se remonta a 1954. Según la leyenda, este vuelo debía cubrir la ruta que conectaba Alemania con Brasil.
Contando la tripulación, se dice que más de 90 almas estaban a bordo de la aeronave cuando, de forma inexplicable y súbita, desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, la historia no termina ahí. 35 años después, en 1990, se dice que el avión reapareció con los cuerpos de sus pasajeros y tripulación todavía a bordo, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, ¿por qué catalogamos esta conmovedora historia como un mito y no como una historia real? ¿Cuál es la razón por la que se duda de su veracidad? La respuesta a estas preguntas es sencilla. No existe Santiago Airlines. No hay ningún registro del lanzamiento del vuelo 513. Además, la ciudad desde la que supuestamente tiene su base, el vuelo no contaba con aeropuerto en aquel momento. Este cúmulo de inconsistencias echa por tierra la posibilidad de que la historia sea real, transformándola en un mito que aún hoy sigue despertando la curiosidad. Número 9. Millones de dólares. Hubo un explorador urbano, un curioso aventurero, que decidió adentrarse en una mansión inacabada, cuyo valor ascendía a la impresionante cifra de 12 millones de dólares. Lo que encontró en su interior fue sorprendente. Había objetos de gran valor, sumando un total de $100.000, simplemente abandonados y acumulando polvo. Entre las pertenencias olvidadas se encontraban automóviles de lujo y ropa de alta costura, bellamente diseñados. Solo la visión de estos objetos ya resultaba perturbadora. Pero, ¿cómo llegó la casa a este estado de abandono? La historia es trágica. Un cirujano estaba construyendo la casa para su familia y ya había comenzado a equiparla con objetos de alto valor. Sin embargo, tanto él como su hijo encontraron su final en un desafortunado accidente aéreo. Tras una serie de malas decisiones, la póliza de seguro de vida no benefició a su esposa como debería haberlo hecho. Finalmente, la casa fue embargada por el banco, convirtiéndose en una bóveda de dinero abandonada y olvidada. Número 8. La mina Waldeck. Esta mina, según se cuenta, solía ser una prolífica fuente de oro en sus días de gloria. Todo empezó como una exploración básica, una expedición rutinaria que el explorador había llevado a cabo en numerosas ocasiones. Sin embargo, a medida que avanzaba en las entrañas de la mina, comenzó a oír sonidos extraños. Al principio, los atribuyó al viento, un fenómeno común en estos ambientes subterráneos. Pero a medida que el sonido persistía y se intensificaba, se volvió mucho más inquietante. Con el corazón latiendo con una intensidad que podía sentir en la garganta y sin querer realmente descubrir la fuente de ese sonido espeluznante que resonaba desde el fondo de la mina, tomó la decisión de abandonar la mina. Emprendió una carrera frenética, sus pies golpeando el suelo de la mina. Corrió lo más rápido que pudo, ansiando la seguridad de la luz del día. Cuando finalmente emergió, se encontró de vuelta en el portal de entrada. Su respiración era entrecortada y su corazón aún palpitaba con fuerza. Por supuesto, siempre hay quienes permanecen escépticos ante tales cuentos, y algunos han especulado que todo pudo haber sido un montaje elaborado, una estratagema para atraer más visitas a su canal de YouTube. Y, ciertamente, la posibilidad de que fuera un truco no puede ser completamente descartada. Sin embargo, igualmente plausible es la posibilidad de que lo que escuchó en la oscuridad envolvente de la mina Waldeck fuera algo real, algo completamente inexplicable. En estos casos, donde lo sobrenatural y lo desconocido chocan, nunca se sabe con certeza cuál es la verdad. Número 7. Zapatería de cuento de hadas. Todos estamos familiarizados con el cuento de la anciana que vivía en un zapato, pero lo que tal vez no sepas es que, en realidad, existió una anciana que vivía en un zapato. Este peculiar lugar se encuentra en un rincón olvidado de Gran Bretaña. Y te lo prometo, esto no es una invención. En medio de olivares se erige una casa con forma de zapato, completa con puertas, ventanas y todo lo que te puedas imaginar. Entonces, ¿quién fue el arquitecto de esta curiosa obra y qué motivó su construcción en primer lugar? La verdad es que nadie lo sabe con certeza, lo que añade un aura de misterio y fascinación a la historia. Existen diversas teorías sobre su propósito original, como que podría haber sido parte de un campamento para niños en los años 50 o que simplemente se tratara de un extravagante complejo turístico. Sin embargo, nadie tiene una respuesta definitiva y hay muy poca información sobre esta casa con forma de zapato,
aparte del hecho de que existe. Este enigma plantea numerosas incógnitas. Una de las más intrigantes es por qué alguien construiría una casa con semejante diseño. Estos son los misterios que me mantienen despierto por la noche, reflexionando sobre las innumerables curiosidades que alberga nuestro mundo. Número 6. McDonald's abandonados. Los éxitos y las sorpresas continúan llegando con elementos que uno nunca esperaría encontrar en esta lista. Después de todo, ¿quién podría haber previsto que un establecimiento de McDonald's terminaría siendo abandonado? A simple vista, esto parece una pérdida de dinero contundente, y todos somos conscientes de cuánto le gusta a esta corporación maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas. Sorprendentemente, este McDonald's en particular fue abandonado en la década de los años 80 del siglo pasado, y para decir la verdad, desde una mirada externa, es difícil identificar que alguna vez fue un establecimiento de la famosa cadena de comida rápida. El explorador urbano que tuvo la oportunidad de descubrirlo logró capturar unas imágenes verdaderamente encantadoras y evocadoras, tanto del exterior como del interior del local, y destacó lo increíblemente bien conservado que estaba el lugar a pesar de los años de abandono. Es realmente extraño e intrigante que un lugar como este simplemente fuera abandonado y dejado a la deriva. Podría haber sido una decisión basada en variadas razones comerciales, o tal vez simplemente no era del agrado o no cumplía con las expectativas de los altos ejecutivos de la empresa. Número 5. Derinkuyu. Aquí no solo estamos hablando de un lugar abandonado cualquiera, sino de una ciudad entera que ha sido dejada atrás. Ya de por sí, la idea es bastante inquietante. Pero lo que quizás te pueda sorprender aún más es que este lugar no es simplemente una ciudad, sino una de las ciudades subterráneas de Turquía. Y cuando digo subterránea, me refiero a ello en el sentido más literal posible. La gente allí, con sus propias manos y un gran esfuerzo colectivo, construyó estas enormes ciudades bajo la superficie de la tierra. No solo eso, sino que estaban equipadas con todo lo que una persona podría necesitar para llevar una vida normal, con todas las comodidades y necesidades cubiertas. Sin embargo, obviamente, no es lo que consideraríamos normal que alguien opte por vivir bajo tierra. Entonces, ¿qué diablos estaba sucediendo realmente allí? Durante el periodo en que se construyó la ciudad, había mucha persecución religiosa, lo que generó un clima de miedo y desesperación. Por tanto, la gente sintió que, para escapar de este hostigamiento, tenían que pasar a la clandestinidad, donde podrían esconderse y no ser encontrados. Hoy en día, esta ciudad, junto con otras ciudades subterráneas similares, están protegidas por la UNESCO, lo que significa que estas maravillas arquitectónicas de ingenio humano serán preservadas y recordadas durante muchos años por venir, sirviendo como testamento a la capacidad de supervivencia y resistencia de las personas frente a la adversidad. Número 4. El parque de atracciones Lake Shawnee. Siempre se experimenta una sensación de melancolía cuando se escucha hablar de un parque de diversiones que ha caído en el abandono. Estos espacios, que en su momento estuvieron llenos de risas, alegría y emoción, pueden quedar desolados y olvidados si no hay visitantes que los frecuenten. Este es el caso del parque de atracciones Lake Shawnee, un lugar que fue concebido y diseñado para ser un epicentro de diversión y unión familiar, un espacio de escape de la rutina diaria. Este parque, que una vez fue un hervidero de actividad y felicidad, abrió sus puertas por primera vez en el año 1926. Fue entonces cuando su propietario, Conley Snadal Sr., adquirió el terreno con la ilusión y el sueño de crear un espacio donde las familias pudieran disfrutar de un tiempo de calidad juntas, creando recuerdos inolvidables. Sin embargo, a pesar de sus nobles intenciones y esfuerzos, algunas familias vivieron experiencias trágicas en el parque. Los accidentes fatales que cobraron la vida de algunos niños provocaron su primer cierre, dejando un sello de tragedia en lo que se suponía que era un lugar de alegría y diversión. El parque permaneció intacto, como un recordatorio sombrío de lo que fue, durante varias décadas antes de ser reabierto nuevamente en la década de 1980. A pesar de los esfuerzos por revivir su antigua gloria y atraer a nuevas generaciones,
el parque cerró sus puertas nuevamente. Hoy en día, el parque de atracciones Lake Shawnee se encuentra en silencio y existen muchas personas que creen que el lugar está perseguido por los espíritus de aquellos que perdieron la vida allí. Las sombras de su pasado se cuelan entre las atracciones abandonadas, convirtiéndolo en un lugar de memoria y reflexión sobre los giros inesperados que puede tomar la vida. Número 3. La Casa de Muñecas. En estos momentos, el rumor se había esparcido como un incendio forestal entre todos, anunciando la potencial llegada de la enigmática Casa de Muñecas. En el espeso y verde bosque de Ontario, Canadá, que es un refugio de maravillas naturales y secretos ocultos, un explorador urbano valiente y obstinado decidió aventurarse. Su determinación y curiosidad lo empujaron a adentrarse en lo desconocido, a desafiar lo ordinario y a buscar lo extraordinario. La misión que se le había encomendado, o más bien la misión que él se había propuesto, era la de encontrar una casa particular. Pero no era cualquier casa, era una casa de la que se contaban historias y anécdotas, una casa que provocaba escalofríos a su mención debido a su inusual y espeluznante contenido. Esta casa, por lo que se decía, era más que una simple estructura, era un monumento a lo extraño y lo inexplicado. Al llegar, el explorador se encontró con una escena mucho más siniestra de lo que jamás hubiera podido imaginar. Cientos de muñecas dispersas en todas direcciones. Pero lo que realmente aumentó el factor de miedo fue que las muñecas no estaban confinadas únicamente al interior de la casa. Algunas estaban afuera, dispuestas de una forma que parecía como si estuvieran esperando y vigilando a todo aquel que se atreviera a acercarse. El interior de la casa se parecía a una zona de desastre, un caos de muñecas y juguetes que habían sido destrozados por razones desconocidas. La casa estaba llena de más muñecas, cada una con su propia historia macabra que contar. Todo esto deja una pregunta flotando en el aire, una pregunta que nadie ha podido responder con certeza hasta ahora. ¿Qué pasó realmente con esta casa? Bueno, ese es un misterio que, por el momento, se mantiene sin resolver. Número 2. El salvaje oeste japonés. Es algo paradójico, pero a la vez sumamente intrigante, que Japón, un país con una rica y profunda historia, que ha sido estampada por figuras tan emblemáticas como los samuráis, los ninjas y otros personajes icónicos, se embarcara en la audaz y creativa aventura de construir un parque temático dedicado en su totalidad al viejo oeste americano. Aunque a primera vista pueda parecer una idea extraña, incluso descabellada, eso es precisamente lo que sucedió en la aldea occidental. Este lugar, más que una simple aldea, era en realidad un extenso parque temático situado a una considerable distancia de la bulliciosa y siempre enérgica ciudad de Tokio, diseñado con meticulosidad y gran atención al detalle para recrear de la forma más fiel posible el ambiente del salvaje oeste. Y no solo eso, sino que también contaba con versiones robóticas de vaqueros y otros personajes típicos que uno esperaría encontrar en una ciudad del salvaje oeste, añadiendo una capa extra de autenticidad a la experiencia. Quizás te estés preguntando qué fue lo que motivó la creación de un parque tan peculiar. La respuesta se encuentra en la original adaptación japonesa del Salvaje Oeste que tuvo lugar en la década de 1970. Desafortunadamente, a pesar de su concepto único y su atrevida apuesta, el parque no fue el gran éxito que sus creadores esperaban. Finalmente, tras luchar por mantenerse a flote, el parque fue abandonado hoy en día. Si decides visitar este lugar, te encontrarás con los espeluznantes robots vaqueros y otros personajes que te miran con unos ojos fríos y muertos. En su estado de abandono, puedes ver su interior, una visión que resulta bastante inquietante. Número 1. La aldea OVNI. Antes de que alguien pueda malinterpretar y empezar a gritar sobre extraterrestres o alguna teoría conspiratoria, quiero dejar absolutamente claro desde el principio que estoy hablando de una peculiar y única aldea de casas, las cuales fueron diseñadas y construidas con forma de ovni en Taiwán. La fascinante aldea en cuestión fue construida durante la década de 1980, una época de gran cambio e innovación, y fue concebida con el objetivo principal de ser una representación tangible y viviente del futuro,
tal y como se imaginaba en décadas pasadas. Porque, como todos sabemos o hemos visto en películas y literatura, en las décadas de 1950 y 1960, la sociedad soñaba con un futuro lleno de casas únicas, coches voladores y viajes espaciales. En cierto sentido, se podría decir que logramos algunas de esas visiones futuristas, con casas únicas y arquitectura innovadora, dependiendo de en qué parte del mundo vivas. Sin embargo, lo que hace que esta historia sea aún más intrigante y curiosa es el hecho de que los creadores de la aldea realmente hicieron todo lo que estaba en su poder para ofrecer un entorno completo de aldea, no solo construcciones aisladas. Se puede observar que hubo algunos diseños bastante interesantes y futuristas para las casas, muchos de los cuales aún se ven reflejados en la arquitectura contemporánea que observamos hoy en día en ciertas partes del mundo. Pero a pesar de todo este esfuerzo y visión, la aldea fue abandonada en menos de una década, convirtiéndola en un fantasma de lo que podría haber sido. Así concluye nuestra historia, una de las muchas del ámbito de los entornos urbanos y los lugares donde la gente ha encontrado cosas verdaderamente extrañas y fascinantes que otros habían dejado atrás. ¿Te ha dejado alguna de estas historias de descubrimientos inquietantes con escalofríos o te parecieron bastante suaves y ordinarios? Nos vemos en el próximo video.